¿Qué pasa cuando una guerra basada en la disciplina y la obediencia ciega se alimenta también del poder de una droga? En los sótanos del Tercer Reich se planificó un experimento de proporciones inimaginables. Transformar a soldados comunes en máquinas que no sintieran el sueño ni el miedo. Esta es la historia de cómo una pequeña pastilla de metanfetamina se convirtió en la chispa oculta que encendió la Blitzkrieg, de cómo el afán por la supremacía llevó ahí a los altos mandos nazis a sacrificar la humanidad de sus propias tropas y de cómo, al final, el uso masivo de drogas reveló el rostro más desesperado del régimen. Bienvenido a Wartime Archive. La guerra química del Tercer Reich, el nacimiento del Pervitin. El uso de sustancias para potenciar el valor en combate no empezó con los nazis. Siglos antes, los guerreros berserker de los pueblos nórdicos se arrojaban desnudos a la batalla después de ingerir hongos alucinógenos o cerveza fermentada con hierbas, entraban en trance y despedazaban a sus enemigos, aterrorizando incluso a los romanos. Esa mezcla de mito y química fascinó a las sociedades belicosas durante 1000 años. En la Europa del siglo XX, los médicos se interesaban en nuevas moléculas. La cocaína y el opio se recetaban para dolores y fatiga, y los laboratorios japoneses sintetizaban por primera vez una metanfetamina pura. En 1938, la farmacéutica Temmler-Werke registró en Alemania un estimulante llamado Pervitin, una versión modificada de la metanfetamina que prometía eliminar el cansancio. Otto Ranke, médico del ejército, lo probó en 90 estudiantes universitarios y concluyó que podía revolucionar la guerra. Los resultados fueron tan espectaculares que en pocos meses el Ministerio de Guerra autorizó su distribución a gran escala. Para los estrategas del Reich, la droga era perfecta, barata, fácil de producir y de efectos inmediatos. El alto mando no tardó en integrarla en sus planes de invasión. Así nació el arma secreta de la Blitzkrieg. Pastillas blancas del tamaño de una aspirina, guardadas en pequeñas cajas de cartón con la inscripción Pervitin y repartidas en millones a la Wehrmacht. El entusiasmo no se limitó al ejército. La prensa alemana promocionó el Pervitin como un milagro moderno que ayudaba a las amas de casa a completar las tareas domésticas y a los trabajadores de fábrica a aumentar la productividad. Se vendía en farmacias, incluso en forma de bombones bañados en chocolate, que se publicitaban como una fuente de energía para las mujeres. La cultura popular abrazó la idea de que una pastilla podía eliminar la fatiga. En cafeterías y bares, los jóvenes comentaban sus experiencias con el estimulante sin imaginar sus riesgos. En una sociedad obsesionada con la eficiencia, el Pervitin encajó perfectamente. El gobierno nazi presentó la droga como un ejemplo de la superioridad científica alemana. Los médicos de la Wehrmacht recibieron instructivos detallados sobre cómo administrarla. 3 pastillas espaciadas podían mantener a un soldado alerta durante 48 horas, pero se advertía que el exceso podía causar taquicardia. En la práctica, esta advertencia rara vez se respetó. La presión por avanzar rápidamente y sorprender al enemigo superó cualquier prudencia. La fe en la ciencia y la convicción de que el cuerpo podía ser moldeado como una máquina crearon un ambiente en el que las drogas se percibían como herramientas legítimas de guerra. La propaganda de la época ayudó a difundir la idea de que el Pervitin era inofensivo. La revista femenina Das Ideale Heim lo recomendaba a las amas de casa que debían limpiar, cocinar y coser durante horas. Anuncios en periódicos de Berlín mostraban a mujeres elegantes tomando Pervitin Schokolade, pequeñas barritas de chocolate rellenas de metanfetamina, para terminar las tareas del hogar sin esfuerzo. Los conductores de camiones del servicio postal recibían pastillas para completar rutas de larga distancia y se instaba a los estudiantes a tomar una dosis antes de los exámenes para mejorar su rendimiento. En pocas semanas, el estimulante se convirtió en un fenómeno social. Cartas privadas de madres jóvenes describen cómo se sentían
capaces de todo, después de 2 bombones, y cómo podían coser ropa para sus hijos hasta la madrugada sin cansarse. La ilusión de poder infinito se extendió como un perfume seductor por las ciudades. Sin embargo, esta expansión civil también generó preocupación. Algunos médicos denunciaron que pacientes llegaban a sus consultas con temblores y taquicardia después de haberse habituado a la pastilla. Un diario de Hamburgo publicó un reportaje anónimo de una enfermera que relataba las palpitaciones, la sudoración y la caída de cabello que sufrían quienes abusaban del estimulante. Aunque las autoridades intentaron censurar estas advertencias, la contradicción era evidente. Una sociedad que predicaba la pureza racial estaba fomentando la dependencia química. La demanda civil también tensó la producción. Temmler-Werke se vio obligada a priorizar el suministro militar. Aún así, el uso civil continuó de forma clandestina. Al final de la guerra, muchos civiles almacenaban cajas de Pervitin como si fueran oro, convencidos de que las necesitarían para sobrevivir a los bombardeos y al hambre. La popularidad del Pervitin entre las amas de casa fue tan grande que algunos historiadores han hablado de una generación dopada. Se organizaron reuniones en clubes femeninos, donde representantes de Temmler explicaban los beneficios de la pastilla. Se regalaban muestras en paquetes decorados con motivos florales, y los testimonios de mujeres relataban cómo podían limpiar varios pisos y lavar montañas de ropa en una sola mañana. El Estado veía con buenos ojos esta euforia doméstica, porque liberaba mano de obra masculina para el frente. Sin embargo, pronto aparecieron cartas a la redacción de periódicos locales que denunciaban desmayos, arritmias y casos de colapso nervioso entre las consumidoras. Algunas mujeres embarazadas perdieron sus bebés, un hecho que médicos críticos vincularon con el consumo excesivo. La respuesta oficial fue culpar a abuso individual en lugar de reconocer la toxicidad de la sustancia. Aún así, la adicción civil se convirtió en un problema sanitario. Clínicas de maternidad en Viena y Múnich registraron un aumento en partos prematuros y nacimientos con bajo peso, signos inequívocos de que la metanfetamina cruzaba la barrera placentaria. El vínculo entre la droga y la caída de la natalidad siguió siendo tema tabú en la propaganda, que prefería mostrar familias rubias y sonrientes, rodeadas de niños robustos. El motor de la Blitzkrieg, tanques, píldoras y velocidad. Al comienzo de la guerra, los tanques alemanes no eran los monstruos acorazados que después aterrorizarían a medio continente. Las divisiones Panzer dependían de modelos ligeros con cañones modestos que solo podían imponerse si atacaban con una rapidez demoledora. El plan de Hitler para invadir Polonia y luego Francia se basaba en avances continuos, día y noche, sin conceder a los defensores tiempo para reagruparse. Sin embargo, la resistencia humana era un obstáculo. Incluso el soldado más disciplinado necesita dormir. Para superar esta limitación, se introdujeron las pastillas de Pervitin en la dotación estándar. Cada tripulante de un blindado, cada conductor de camión y cada mensajero recibió un pequeño paquete con instrucciones de usarlo cuando la fatiga amenazara con ralentizar la ofensiva. Durante la invasión de Polonia, se consumieron decenas de millones de comprimidos. Los informes de la época describen a escuadras de infantería marchando hasta 50 horas seguidas sin descansar, a artilleros que mantenían la puntería fina mientras sus manos temblaban y a conductores que cubrían cientos de kilómetros de carreteras destrozadas sin pestañear. Los oficiales calculaban la dosis casi como si fuera munición. Cada pastilla equivalía a varias horas de avance y la combinación de docenas de pastillas permitía cubrir un frente entero en cuestión de días. Para las fuerzas polacas y francesas, el enemigo parecía imparable. Las columnas Panzer aparecían por sorpresa en lugares que se creían seguros, atravesaban ríos, rodeaban ciudades y seguían avanzando antes de que los defensores pudieran reaccionar. El propio Winston Churchill quedó perplejo ante la velocidad de los ataques.
No comprendía cómo los conductores alemanes podían atravesar largas distancias sin repostar, maniobrar con precisión y atacar con tanta energía. La respuesta estaba en aquellas cajas de cartón. El Pervitin proporcionaba a los soldados una sensación de omnipotencia que, en el breve lapso en que duraba el efecto, los hacía ignorar el dolor, el sueño y el miedo. Entre abril y diciembre de 1939, las fábricas suministraron casi 30 millones de pastillas. Durante la campaña de Francia, se distribuyeron más de 35 millones adicionales. Algunas unidades tomaron hasta 4 comprimidos al día durante semanas. A corto plazo, el resultado fue un éxito. Polonia cayó en 28 días y Francia en poco más de 6 semanas. La Blitzkrieg parecía invencible y el mundo empezó a hablar de una maquinaria bélica sobrehumana. El Pervitin no solo afectaba a la infantería y a los tanquistas. Los pilotos de la Luftwaffe lo tomaban antes de misiones nocturnas. Los submarinistas lo usaban para resistir largas inmersiones. Los operadores de radios, que debían mantener la comunicación constante entre unidades en movimiento, consumían pastillas para permanecer alerta frente a los zumbidos y las interferencias. La red de mensajeros motorizados que unía a las divisiones dependía de motociclistas que podían recorrer cientos de kilómetros en una noche bajo el efecto del estimulante. En el frente occidental, el Pervitin ayudó a los soldados a transitar por bosques oscuros, esquivando barricadas y obstáculos, con una concentración casi sobrehumana. Sin embargo, los relatos de guerra también registran accidentes causados por la fatiga acumulada. Conductores que, tras consumir demasiadas pastillas, empezaban a ver alucinaciones y perdían el control del vehículo. Artilleros que confundían órdenes y disparaban contra posiciones amigas. Soldados que, en la euforia, avanzaban demasiado lejos, sin apoyo, y caían en emboscadas. La droga eliminaba temporalmente las señales del cuerpo, pero no el desgaste real. Cada kilómetro recorrido bajo sus efectos exigía un peaje de agotamiento futuro. A medida que la Blitzkrieg se extendía hacia el este, las distancias aumentaban y las condiciones se volvían más extremas. El invierno ruso confrontó a los soldados dopados con temperaturas de 30 grados bajo cero, nieve hasta la cintura y carreteras heladas. El Pervitin seguía circulando, pero ahora se combinaba con alcohol y tabaco. Muchos hombres tomaban las pastillas con tragos de aguardiente para atenuar la sensación de frío. El efecto era imprevisible. Algunos entraban en un estado de hiperactividad y risa nerviosa. Otros se sumían en un mutismo sombrío. Los comandantes de unidades empezaron a notar que, tras largos periodos de uso continuo, la disciplina se erosionaba. Los soldados discutían órdenes, reaccionaban con agresividad a la mínima provocación y mostraban síntomas de paranoia. En cartas censuradas que han sobrevivido, algunos confesaban a sus familias que se sentían atrapados en un ciclo de euforia y depresión. El motor químico de la Blitzkrieg funcionaba, pero a un coste psicológico incalculable. La campaña de Francia puso a prueba la combinación de Panzer y pastillas de una manera espectacular. El alto mando decidió atacar a través del bosque de las Ardenas, considerado casi impenetrable por los franceses. La sorpresa era total. Columnas de blindados y camiones se adentraron por carreteras estrechas, avanzando de noche y sin pausas. La mayoría de las tripulaciones llevaba varias pastillas de reserva. Un cronista alemán describió cómo, en los días más críticos, el aroma de la metanfetamina se mezclaba con el del aceite y el metal dentro de las torretas. Cuando los Panzers emergieron del bosque, se dirigieron al río Mosa. Los ingenieros habían estado trabajando bajo el efecto del Pervitin durante jornadas enteras para construir puentes de pontones en tiempo récord. El cruce fue un ballet de acero y adrenalina. Tanques y camiones se sucedían sin interrupción sobre estructuras que se balanceaban en las aguas. Los defensores franceses no entendían cómo una fuerza tan numerosa había llegado tan lejos sin descansar. En Dunkerque, el cerco alemán se cerró con la misma energía.
Los soldados dopados se lanzaron a los combates urbanos con un ímpetu que sorprendió a los británicos. De noche, los alemanes se desplazaban con linternas rojas y pastillas en el bolsillo, mientras los aliados agotados intentaban evacuar a sus tropas a través del canal. Los relatos de veteranos británicos recogidos décadas después mencionan la mirada vidriosa y la risa nerviosa de los soldados alemanes que encontraban en las calles. Una risa que parecía fuera de lugar en medio de la guerra. La Blitzkrieg en el oeste se convirtió en un laboratorio en el que se validó la eficacia de la droga. Los generales tomaron nota y la llevaron al este. En junio de 1941 comenzó la invasión de la Unión Soviética, la mayor operación terrestre de la historia. Las distancias eran enormes, las carreteras precarias y los enemigos innumerables. Las pastillas de Pervitin se distribuyeron en cantidades aún mayores. Cada soldado llevaba un sobrecito sellado con su nombre y una dosis indicada para varias semanas. Los comandantes las entregaban en momentos clave. Al atravesar un bosque de la región boscosa de Belarus, al rodear una ciudad fortificada en Ucrania, al cruzar un río helado en invierno, la utilidad de la droga era innegable. Permitía avanzar cuando los caballos se desplomaban y los motores se congelaban. Pero también resultó insuficiente frente a la inmensidad del frente oriental. A medida que pasaban los meses, el avance se ralentizó. El Pervitin mantenía despiertos a los hombres, pero no evitaba que los tanques se quedaran sin combustible, ni que las carreteras se convirtieran en lodos imposibles. Los soldados agotados de la Wehrmacht escribían en sus diarios que el efecto de la pastilla ya no los hacía sentir poderosos, sino más bien vacíos. El paisaje infinito de la estepa, el frío cortante y la resistencia soviética erosionaban la fe en la droga. Algunos comparaban su estado con el de un títere. Sus cuerpos se movían porque se les ordenaba, pero su mente estaba lejos, en un lugar de quietud imposible. El modelo de guerra relámpago no habría sido posible sin una logística impecable. Cada tanque necesitaba combustible, munición, repuestos, comida para su tripulación y, por supuesto, pastillas. Los trenes que abastecían a las divisiones Panzer llevaban vagones llenos de sacos de harina, barriles de gasolina y cajas de Pervitin. Durante la campaña de los Balcanes, en 1941, los transportes atravesaron montañas y valles abasteciendo a los blindados que avanzaban a gran velocidad hacia Yugoslavia y Grecia. Una carta de un intendente describe cómo, al llegar a una estación en Serbia, los soldados se abalanzaron sobre las cajas de pastillas antes que sobre el pan. Sabían que sin ellas no podrían soportar las largas marchas a través de carreteras dañadas por bombardeos. En el frente africano, la situación era diferente. Rommel se resistió a usar Pervitin de forma masiva, pero los pilotos de la Luftwaffe y los conductores de los camiones del Afrika Korps disponían de reservas para atravesar el desierto libio. La combinación de calor extremo y estimulantes provocó algunos episodios de colapso renal, pues las pastillas suprimían la sensación de sed. Las unidades médicas tuvieron que investigar cómo equilibrar el uso de drogas con la hidratación. Los pertrechos de la campaña del Cáucaso incluían tanto cadenas para nieve como frascos de metanfetamina, una imagen que resume la obsesión por anticipar cada obstáculo con una solución técnica, incluso si ésta consistía en dopar a los soldados. Los diarios de un capitán de artillería en Stalingrado cuentan que, cuando la ciudad se convirtió en una ratonera de ruinas, las pastillas se usaban para aguantar los ataques nocturnos y los bombardeos constantes. Pero también escribe que las miradas de sus hombres eran cada vez más vacías, como si la droga hubiera consumido su alma. La ansiedad permanente, el ruido, el frío y el Pervitin crearon una combinación explosiva que llevó a muchos a la locura. Las órdenes de alto mando exigían heroísmo. Los cuerpos, literalmente, ya no respondían. El precio de la invencibilidad, adicción, colapso y abstinencia. Tras el éxtasis inicial,
La realidad del Pervitin se reveló brutal. La química que había eliminado el sueño no había eliminado las necesidades del cuerpo. Cuando los efectos de la pastilla se desvanecían, los hombres que habían marchado sin descanso caían en un agotamiento tan profundo que podían dormir días enteros. Las visiones de omnipotencia se convertían en pesadillas y muchos soldados sufrían delirios y episodios psicóticos. Habían pasado semanas alimentándose solo de estimulantes y raciones frías. Al retirar el fármaco, los músculos se debilitaban, aparecían vómitos y diarreas, y la mente se sumía en un caos. En 1940 los hospitales militares se llenaron de soldados que no podían mantenerse en pie. Los informes médicos mencionan ataques de ansiedad, brotes de violencia contra compañeros, alucinaciones y depresiones profundas. La dependencia surgía con rapidez. Un soldado que tomaba varias pastillas al día durante una semana necesitaba dosis crecientes para volver a sentir el mismo impulso. Cuando la cadena logística se rompía y dejaba de recibir el suministro, el síndrome de abstinencia se desataba con todo su poder. En los barracones se formaron mercados negros de Pervitin, y algunos soldados cambiaban parte de sus raciones de pan por pastillas. Hubo motines y rebeliones cuando los comandantes intentaron reducir el consumo. El ejército se vio obligado a publicar circulares para restringir su uso, pero el daño ya estaba hecho. La Wehrmacht, que pretendía ser el paradigma de la disciplina, se había vuelto adicta en masa. Las revistas de la época reflejan la contradicción. De un lado, la propaganda exaltaba la fortaleza de los soldados alemanes. De otro, los médicos advertían sobre corazones acelerados, hígados inflamados y cerebros sobresaturados. Algunos altos mandos empezaron a preguntarse si la victoria rápida no estaba sembrando las semillas de la derrota. A finales de 1941, mientras la ofensiva en el este se estancaba en el invierno soviético, los soldados seguían consumiendo pastillas en condiciones cada vez más duras. El frío extremo y el cansancio acumulado multiplicaban los efectos secundarios. Se registraron casos de soldados que, en plena retirada, se negaban a abandonar sus posiciones porque el Pervitin les provocaba una sensación de invulnerabilidad delirante. Otros, al dejar de tomarlo, eran incapaces de responder a órdenes básicas. Este era el costo oculto de la supuesta invencibilidad. El ejército más moderno de Europa había hipotecado su eficacia a un estimulante que, sin un suministro constante, convertía a sus hombres en sombras temblorosas. Uno de los efectos menos conocidos del abuso de metanfetaminas era el deterioro dental y del sistema digestivo. Los soldados empezaron a perder dientes prematuramente, a sufrir infecciones de encías y dolores estomacales crónicos. La pastilla suprimía la sensación de hambre, por lo que muchos dejaban de comer durante los periodos de euforia, contribuyendo a la desnutrición. Médicos de campaña constataron que, tras meses de uso intensivo, numerosos soldados presentaban úlceras gástricas y arritmias. La salud mental también se resquebrajó. Los psicólogos militares, un grupo reducido pero influyente, documentaron un aumento de casos de paranoia. Soldados que antes eran tranquilos empezaron a ver enemigos en todas partes, acusando a sus compañeros de conspirar contra ellos. Algunos oficiales informaron de incidentes en los que sus hombres abrían fuego contra siluetas imaginarias en la oscuridad. La agresividad se multiplicó. Peleas entre camaradas por motivos triviales terminaron en heridas mortales. Los testimonios de la época incluyen la historia de un cabo que, en un brote psicótico, pensó que su propio pelotón era una unidad soviética disfrazada. Se atrincheró en un granero y disparó hasta que lo redujeron. Este tipo de episodios alimentó la desconfianza entre las tropas y complicó la coordinación. En el plano social, la adicción se extendió más allá del frente. Muchos soldados enviaban pastillas a sus familias, convencidos de que ayudarían a sus esposas y madres a trabajar más. La población civil, sometida al racionamiento y al bombardeo, se habituó a recurrir a los estimulantes. Tras años de propaganda sobre la superioridad de la ciencia alemana,
Millones de personas comenzaron a consumir Pervitin sin control. Los médicos civiles denunciaron el aumento de casos de mujeres con corazones debilitados y de trabajadores que se desplomaban en las fábricas. A finales de 1941, el Ministerio de Salud emitió una orden restringiendo la venta libre de metanfetaminas y advirtiendo de sus peligros. La orden llegó demasiado tarde. En los hogares alemanes ya circulaban envases de pastillas y chocolates con Pervitin como si fueran caramelos. El alto mando militar, por su parte, tuvo que enfrentar un dilema: seguir suministrando drogas para mantener la moral en campañas cada vez más desesperadas, o cortar la distribución y arriesgar un colapso súbito. Finalmente, se optó por reducir gradualmente las dosis y combinar las pastillas con periodos de descanso, pero el daño acumulado y la dependencia no se revertirían. Las consecuencias del abuso no quedaron documentadas solo en informes médicos. También aparecen en cartas y diarios personales que se han conservado en archivos privados. En uno de ellos, un soldado de Baviera cuenta cómo, después de una marcha de 3 días sin dormir, empezó a ver a su madre en cada arbusto. La saludaba y le pedía perdón por lo que estaba haciendo, escribe. Pero cuando me acercaba, era solo un árbol. Esta mezcla de alucinación y culpa se repitió en numerosos testimonios. Otro soldado de Renania describía una noche en la que la luna parecía convertirse en una lámpara eléctrica y las estrellas en bombillas. El Pervitin, decía, le hacía creer que podía ver a través de las colinas y anticipar los ataques. Cuando las pastillas se acabaron, escribió, me siento como un animal al que le han quitado el látigo que lo hacía moverse. Todo duele, incluso respirar. Las familias también sufrieron los efectos de la abstinencia. En una carta a su esposa, un cabo confesaba que tenía miedo de regresar a casa porque no sabía cómo vivir sin la droga. ¿Cómo voy a trabajar de nuevo en la oficina? ¿Cómo voy a dormir solo 6 horas y sentirme bien?, se preguntaba. Muchos veteranos arrastraron ese miedo durante años. Algunos se convirtieron en adictos al alcohol, otros desarrollaron depresión crónica. Las clínicas de posguerra recibieron a miles de ex-soldados con palpitaciones, ansiedad y debilidad muscular que no entendían. Los médicos tardaron en asociar estos síntomas con la abstinencia de la metanfetamina. La adicción no solo afectó a quienes consumieron la droga. Los hijos de los veteranos crecieron con padres que sufrían crisis nerviosas y cambios de humor repentinos. Se formó así un legado invisible de sufrimiento que se transmitió a la siguiente generación, una herida mental que no se curó con la derrota militar. Para intentar frenar la adicción, en 1942, el Ministerio de Salud emitió una serie de circulares. Se restringió la venta libre en farmacias y se exigió receta para obtener Pervitin. Se ordenó a los médicos militares que registraran la cantidad de pastillas suministradas y que informaran de los casos de abuso. Estas medidas se encontraron con la resistencia de los comandantes, que veían cómo la capacidad de sus unidades disminuía cada vez que faltaban pastillas. En el frente, muchos oficiales siguieron repartiendo el medicamento al margen de las reglas, considerando que el fin justificaba los medios. Se produjeron incidentes de corrupción. Los suministros de Pervitin se vendían en el mercado negro a precios exorbitantes, y los soldados gastaban su salario en comprar pastillas a traficantes improvisados. En Berlín, la policía militar desmanteló laboratorios clandestinos que fabricaban metanfetaminas sin control de calidad. Estas versiones adulteradas causaron intoxicaciones y muertes, lo que obligó a realizar campañas de concienciación entre las tropas. Aún así, la demanda no cesó. Los debates internos dentro de la Wehrmacht muestran una división generacional. Los oficiales mayores, formados en la guerra de trincheras, eran críticos con el uso de drogas. Los más jóvenes, educados en la era del motor y la ciencia, confiaban en la metanfetamina como un elemento más del equipo. Uno de los episodios más trágicos relacionados con la abstinencia ocurrió durante la retirada de Túnez en 1943.
Soldados que llevaban días sin recibir pastillas entraron en pánico cuando divisaron tropas aliadas. En su delirio, dispararon contra sus propios compañeros. El caos fue tan grande que el mando ordenó distribuir las últimas reservas de Pervitin para estabilizar la situación. Estos excesos revelan el control que la droga ejercía sobre la conducta. La carrera por la superdroga, del Pervitin al DX. A medida que la guerra se prolongaba y el número de bajas aumentaba, los científicos del Reich buscaron fórmulas aún más potentes para crear soldados incansables. En 1944, ante el avance aliado y la escasez de personal, un grupo de farmacólogos dirigido por Gerhard Orzechowski desarrolló un proyecto secreto para una superpastilla conocida como D9. Cada comprimido combinaba 3 sustancias potentes: 5 miligramos de oxicodona, 5 de cocaína y 3 de metanfetamina. La idea era crear un cóctel que no solo eliminara el sueño y el miedo como el Pervitin, sino que también suprimiera el dolor y la sensación de hambre. La oxicodona, un analgésico opioide sintetizado en Alemania en 1916 para aliviar a los heridos de guerra, era altamente adictiva y causaba euforia, estreñimiento y confusión mental. La cocaína, popularizada a finales del siglo XIX como estimulante y anestésico, proporcionaba una exaltación inmediata, aumento de la frecuencia cardíaca y una peligrosa sensación de invulnerabilidad. Juntas, estas drogas podían convertir a un hombre en un arma biológica que no percibía el cansancio ni el dolor. Los primeros ensayos se realizaron en el campo de concentración de Sachsenhausen. Se obligó a prisioneros debilitados a caminar jornadas enteras con mochilas pesadas bajo los efectos del nuevo cóctel. Un grupo llegó a recorrer 88 kilómetros sin descanso, cantando y trabajando mientras los guardias observaban fascinados y aterrados. Cuando la droga dejó de actuar, muchos colapsaron. Los científicos tomaron los datos y concluyeron que el DX podría prolongar la resistencia de marinos y pilotos en misiones suicidas. Se planificó probar la droga en tripulaciones de submarinos de bolsillo que operaban en misiones de ataque, donde los hombres debían permanecer despiertos en espacios reducidos durante más de 24 horas. Sin embargo, el proyecto no llegó a extenderse. Aunque los ensayos indicaban que los soldados dopados podían seguir luchando aún con heridas graves, los efectos secundarios se volvían incontrolables. Paranoia, desconexión con la realidad, agresividad extrema. Algunos marinos permanecieron despiertos un día entero, cantando y cargando sacos, para luego caer en un sueño profundo durante horas. Otros experimentaron alucinaciones que los volvieron peligrosos para su propia tripulación. Con el Reich derrumbándose y la infraestructura bombardeada, las fábricas no pudieron iniciar la producción masiva. Los historiadores han señalado que el proyecto fue una de las iniciativas que interesaron a los aliados en la posguerra. Pero para el ejército alemán ya era demasiado tarde. La búsqueda del supersoldado químico quedó como una sombra más del impulso científico sin ética que marcó ahí a la maquinaria nazi. El proyecto D9 no fue el único experimento relacionado con drogas en campos de concentración. Los médicos de las SS, amparados por la ideología de la ciencia sin moral, probaron cientos de sustancias en prisioneros. En Ravensbrück se inyectaron compuestos que provocaban fiebre extrema para estudiar fármacos antipalúdicos. En Dachau se utilizaron cobayas humanas para probar sustancias contra el frío extremo. En Natzweiler-Struthof se inocularon dosis de gas mostaza. Todos estos ensayos tenían en común la misma concepción. La vida humana era prescindible en la búsqueda de una ventaja bélica. La superpastilla DX fue solo un capítulo en un catálogo de horrores que incluía experimentos de esterilización forzada, inyecciones de agua de mar y mutilaciones. La documentación sobreviviente muestra que los químicos implicados en la formulación del DX elaboraron 10 variantes, desde la DI hasta la DX,
cada una con diferentes proporciones de opioides y estimulantes. Se realizaron reuniones secretas en Berlín para evaluar cuál fórmula se ajustaba mejor a las necesidades de la Kriegsmarine, la Luftwaffe y el ejército. El propio Albert Speer, ministro de Armamento, fue informado de la existencia del proyecto, aunque después de la guerra afirmó que nunca supo nada. Notas en los archivos indican que participó en al menos una reunión. El tiempo jugó en contra del plan. La caída de las ciudades y la falta de materias primas impidieron que se construyeran instalaciones para fabricar la droga en grandes cantidades. Además, algunos altos oficiales comenzaron a desconfiar de cualquier solución que prometiera resultados milagrosos. La experiencia con el Pervitin había demostrado que la dependencia era un arma de doble filo. Nadie quería repetir el error a escala aún mayor. Uno de los aspectos más inquietantes de la investigación farmacológica nazi fue la falta de límites. Además del DIOS, los laboratorios de las SS estudiaron derivados del peyote y del cornezuelo del centeno, sustancias que siglos después se conocerían como alucinógenos. Aunque no se llegó a producir ninguna de estas drogas a gran escala, las pruebas realizadas en prisioneros mostraron la voluntad de explorar cualquier camino para alterar la mente humana. Los médicos también indagaron en la combinación de estimulantes con hormonas como la testosterona y la adrenalina, buscando incrementar la agresividad y reducir la empatía. En algunos documentos se mencionan inyecciones de extractos hormonales en soldados de las Waffen-SS antes de lanzar ataques. Los resultados fueron contradictorios y peligrosos, con casos de convulsiones y rabia incontrolable. Estos experimentos sin escrúpulos revelan hasta qué punto la ideología nazi despreciaba la dignidad humana. Cada fracaso se ocultaba y se justificaba como un paso más hacia el objetivo de crear un ejército de hombres perfectos. El proyecto de X fue, en cierto modo, la cúspide de esta mentalidad, un intento de sintetizar la brutalidad en una tableta. El mismo Orzechowski dejó notas en las que reconocía que la mezcla de opioide, cocaína y metanfetamina era peligrosa, pero también escribió que el sacrificio de unos pocos prisioneros es insignificante frente a la posibilidad de una victoria total. Las consecuencias morales de estos experimentos resuenan hoy en debates sobre la ética en la investigación biomédica. Cada vez que se discute la necesidad del consentimiento informado o la prohibición de experimentar con poblaciones vulnerables, se recuerda a las víctimas de los médicos nazis. La ciencia, usada sin moral, no es más que tecnología de la crueldad. Después de la guerra, los documentos sobre el D9 fueron capturados por los aliados. En Estados Unidos, la operación Paperclip reclutó a decenas de científicos alemanes para aprovechar sus conocimientos. Aunque la mayoría de ellos estaban relacionados con cohetes y aviación, algunos farmacólogos fueron interrogados acerca de sus investigaciones. Los estadounidenses y los soviéticos se interesaron en saber hasta qué punto los nazis habían avanzado en el campo de los estimulantes militares. Hay registros de interrogatorios a Orzechowski en los que se describe la composición de la pastilla y los resultados de las pruebas. A partir de esta información, las potencias vencedoras siguieron investigando por separado. En la Guerra Fría, los experimentos con estimulantes continuaron y las anfetaminas se incorporaron en diferentes ejércitos bajo control médico. La Guerra de Corea y la de Vietnam vieron a pilotos estadounidenses consumir Go Pills, comprimidos de anfetamina para mantenerla alerta durante misiones largas. Aunque estos medicamentos se administraban con mayor prudencia, la semilla plantada por la Alemania nazi seguía germinando. La investigación del D9 también abrió la puerta a reflexionar sobre los límites éticos de la experimentación humana. En los juicios de Nuremberg se juzgó a médicos nazis por crímenes contra la humanidad, incluyendo el uso de prisioneros para probar drogas. Se establecieron los principios del Código de Nuremberg, que exigen consentimiento informado y prohíben experimentos que puedan causar muerte o sufrimiento innecesario.
Estos principios se convirtieron en la base de la ética médica moderna y en una respuesta directa a los horrores cometidos en proyectos como el DIS. Por ello, la historia de la superdroga no es solo un relato macabro, sino también un recordatorio de cómo la ciencia puede desviarse cuando se subordina completamente a la guerra. Kamikazes germánicos, el Escuadrón Leónidas y la última apuesta. Mientras los científicos buscaban drogas milagrosas, los jefes de la Luftwaffe idearon otra respuesta extrema: pilotos suicidas que detuvieran los bombarderos aliados, estrellando sus aviones contra ellos. Inspirados por los ataques kamikazes japoneses, Otto Skorzeny y la piloto de pruebas Hanna Reich propusieron crear una unidad especial en 1944. Al principio Hitler rechazó la idea, pues consideraba que la guerra se podía ganar con armamento convencional. Pero cuando las bombas llovieron sobre Hamburgo, Colonia y Berlín, la desesperación se impuso. El 7 de marzo de 1945 se formó el Sonderkommando Elbe, un grupo de combate con base en el río Elba. Sus miembros se autodenominaron Escuadrón Leónidas, en alusión a los 300 espartanos que defendieron las Termópilas. Unos 2.000 voluntarios se presentaron. Se seleccionó a 300 jóvenes de entre 18 y 21 años, sin apenas experiencia de vuelo. La formación fue rudimentaria. 10 días de clases teóricas sobre cómo aproximarse a los bombarderos B-24 y B-17 por la retaguardia y partir sus colas con la hélice. Apenas había combustible ni repuestos para entrenar. Para preparar a los pilotos a la misión suicida, los instructores recurrieron a drogas y condicionamiento mental. Se les administró Pervitin, cocaína y opiáceos. Se les sirvió alcohol en abundancia. Se les obligó a cantar himnos patrióticos mientras se proyectaban películas de desfiles y ruinas humeantes. Se les prometió un 10% de probabilidades de sobrevivir, aunque todos sabían que la realidad sería distinta. El día del ataque, el 7 de abril de 1945, unos 180 cazas Messerschmitt despegaban para interceptar una formación aliada que se dirigía a la ciudad de Dessau, escoltada por cientos de cazas. El plan era que los pilotos alemanes se colocaran por encima de los bombarderos y cayeran en picado como tiburones, usando su propio aparato como ariete. El primer piloto en impactar fue Heinrich Henkel, que se lanzó contra el avión líder y logró destrozarlo. Sorprendentemente saltó en paracaídas y sobrevivió. Otros siguieron su ejemplo, embistiendo por las colas o las alas. Tras 45 minutos de combate, el resultado fue desastroso para Alemania. Muchos cazas tuvieron que regresar por fallos mecánicos. Otros fueron derribados antes de llegar a su objetivo. Se calcula que de los 180 pilotos que partieron, casi medio centenar fueron abatidos sin haber podido atacar. Solo unos pocos bombarderos resultaron destruidos. En tierra, la propaganda nazi presentó la misión como un acto heroico y aseguró que perfeccionaría la técnica, pero nunca volvió a repetirse. Los propios pilotos, dopados hasta los límites de la conciencia, quedaron marcados por la experiencia y algunos testigos afirmaron que la visión de los hombres ardiendo en el cielo era demasiado para que se repitiera el experimento. Las fuerzas aéreas estadounidenses, por su parte, ocultaron el episodio para evitar contagiar el miedo entre sus tripulaciones. El Escuadrón Leónidas se convirtió en símbolo de la desesperación final del Reich. Jóvenes convertidos en misiles humanos, impulsados por drogas y propaganda, enviados a una muerte casi segura en un intento inútil de detener lo inevitable. Detrás de la historia oficial hay otros detalles que muestran hasta qué punto se manipuló a estos jóvenes. El entrenamiento del Escuadrón Leónidas no se limitó a lo técnico. Los instructores elaboraron rituales para construir una mentalidad de sacrificio. Cada día comenzaba con la lectura de pasajes de la saga de los Nibelungos y de antiguos textos germanos que glorificaban la muerte heroica. En las noches,
Los pilotos se reunían en una sala decorada con antorchas, donde un orador les recordaba las atrocidades de los bombardeos aliados. Fotos de niños muertos, relatos de ancianos enterrados bajo escombros. Se les repetía que su acción salvaría a Alemania del exterminio. El uso de sustancias potenciaba esta atmósfera. Después de cada sesión de adoctrinamiento, se distribuían copas de aguardiente y pastillas para fortalecer el espíritu. Los que dudaban eran aislados y sometidos a sesiones adicionales de propaganda. A pesar de esta presión, algunos jóvenes trataron de escapar de la misión. Hay constancia de varios arrestos en Stendal de pilotos que intentaron desertar. Otros, en un acto de desesperación, estrellaron sus aviones en campos vacíos durante el entrenamiento para simular fallos mecánicos. El fracaso del ataque del 7 de abril no solo se debió a la falta de técnica, sino también a la resistencia interna de hombres que, en el fondo, deseaban sobrevivir. Después de la guerra, algunos exmiembros del Escuadrón Leónidas se reunieron en secreto para recordar a sus compañeros caídos y hablar de la culpa que los acompañó toda la vida. Uno de ellos, entrevistado en los años 60, declaró: «Nos drogaron y nos mintieron. Éramos niños que queríamos ser héroes. Nos convirtieron en armas desechables». Estas confesiones tardías, ignoradas durante décadas, arrojan luz sobre el sufrimiento de los jóvenes atrapados entre la propaganda y la química. En la cima del poder, drogas y decadencia entre los líderes nazi. El consumo de drogas no se limitaba a los soldados. En la cúspide del régimen, el círculo íntimo de Hitler era un escenario de adicciones y experimentos médicos. Göring, héroe de guerra y jefe de la Luftwaffe, desarrolló una dependencia severa de la morfina después de ser herido en el golpe fallido de 1923. Aunque intentó rehabilitarse en un sanatorio sueco, nunca dejó del todo los opiáceos y hacia el final de la guerra consumía paracodina en cantidades que asombraban incluso a sus colegas. Cuando se rindió en 1945, llevaba decenas de miles de pastillas en su equipaje. Hitler, que públicamente cultivaba la imagen de un asceta vegetariano, estaba bajo el control de su médico personal Theodor Morell, apodado el Canciller de las Agujas. A partir de 1936, Morell empezó a inyectarle vitaminas, hormonas, estimulantes y calmantes. Después de la conspiración del 20 de julio de 1944, cuando una bomba estalló cerca del Führer, Morell aumentó la dosis de sustancias. Las notas médicas encontradas tras la guerra indican que Hitler recibía inyecciones de Eukodal, un opioide similar a la heroína, mezclas de cocaína líquida para calmarle la garganta, metanfetaminas para mantenerlo activo y tranquilizantes para reducir su ansiedad. Algunos días tomaba casi 30 píldoras y varias inyecciones. El efecto era ambiguo. Por momentos parecía lleno de energía, con discursos fervientes y gesticulaciones hipnóticas. En privado, sufría temblores, insomnio, ataques de ira y episodios depresivos. La delgada línea entre la euforia química y el colapso se hizo más evidente a medida que la guerra avanzaba. En el búnker de Berlín, mientras las bombas soviéticas caían sobre la ciudad, Morell seguía administrando cócteles de drogas al líder nazi. Otros miembros del partido, como Heinrich Himmler, evitaban al médico por su mala reputación. La propia Eva Braun confesó que no soportaba el olor de su consulta. Con el paso de los años, la figura de Morell se ha vuelto siniestra. Algunos historiadores lo consideran un charlatán que dañó la salud de su paciente. Otros sostienen que, sin sus inyecciones, Hitler habría sucumbido antes. Lo cierto es que el Canciller de las Agujas encarna la relación tóxica entre poder y adicción que marcó al régimen. La degradación de Hitler y su círculo íntimo muestra que la dependencia de drogas no fue un fenómeno marginal, sino un síntoma de la corrupción moral del sistema. Cuando los líderes que exigían sacrificio y disciplina consumían estimulantes y narcóticos a diario, el discurso de la pureza se volvía una máscara más.
El colapso del Reich dejó al descubierto estas contradicciones. Tras su suicidio, los odontólogos soviéticos identificaron los restos de Hitler gracias a sus piezas dentales deterioradas por su afición a los dulces. Göring, capturado con su tesoro y sus píldoras, se suicidó con una cápsula de cianuro para no ser ahorcado en Nuremberg. Morell murió en 1948, enfermo y en la ruina, dejando tras de sí un archivo de recetas y registros que documentan la farmacología de la dictadura. Más allá de estos personajes principales, numerosos oficiales de alto rango recurrieron a estimulantes y calmantes. El ministro de propaganda Joseph Goebbels tomaba tónicos para la voz y gotas de cocaína para mantenerse despierto durante sus maratones oratorios. El arquitecto Albert Speer relató en sus memorias que, en los últimos meses de la guerra, dependía de pastillas de anfetamina para cumplir con el ritmo frenético de producción de armas. Himmler, obsesionado con la pureza racial, enviaba informes a su médico quejándose de insomnio y pedía soluciones naturales, pero finalmente aceptó inyecciones de extractos de plantas y sedantes. La hipocresía era palpable. Mientras las leyes nazis castigaban a los drogadictos y los rotulaban como asociales, los jerarcas se automedicaban con un arsenal de sustancias prohibidas para el resto. En los procesos de Nuremberg, algunos de estos detalles salieron a la luz. Los fiscales interrogaron a Morell y a otros médicos sobre los tratamientos administrados. Los acusados intentaron minimizar su importancia, alegando que eran vitaminas y tónicos inocuos. Pero los análisis químicos demostraron lo contrario. El testimonio de un enfermero del cuartel general reveló que, antes de cada reunión importante, se preparaba una bandeja con ampollas y jeringuillas para Hitler y sus colaboradores. La dependencia química estaba incrustada en la toma de decisiones del régimen. La decadencia personal de los líderes se reflejó en su incapacidad para reconocer la realidad. Las drogas amortiguaron la percepción del fracaso, alimentaron ilusiones de victoria y retrasaron la aceptación de la derrota. Cuando por fin la derrota se impuso, muchos buscaron refugio en la muerte. Se suicidaron o huyeron. El legado de sus adicciones quedó registrado en frascos vacíos y recetas manchadas, símbolos de un poder que se derrumbaba sobre sí mismo. La relación entre salud mental y violencia se evidencia en la evolución de Hitler. Desde joven mostró tendencias narcisistas y un temperamento explosivo, pero su adicción a los estimulantes intensificó estos rasgos. Los temblores en sus manos, visibles en filmaciones de 1944, fueron atribuidos inicialmente a la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, muchos neurólogos actuales creen que se debían a la intoxicación por anfetaminas y a la tensión permanente. Su mirada se volvió cada vez más vidriosa, su piel pálida y su carácter imprevisible. Las transcripciones de reuniones muestran que interrumpía a sus generales con digresiones caóticas y se perdía en monólogos interminables. El efecto del Eukodal sobre su ánimo era particularmente peligroso. La oxicodona suprime el dolor y proporciona una sensación de bienestar que puede desinhibir. Para un hombre que ya creía estar investido de una misión providencial, esta sensación se traducía en un desprecio aún mayor por las vidas de los demás. Göring, por su parte, pasó de ser un piloto carismático y valiente a convertirse en una caricatura de sí mismo, adicto a las joyas, los uniformes extravagantes y la comida. Su adicción a la paracodina, un opioide, se volvió tan conocida entre los oficiales que muchos se burlaban de su tendencia a dormirse en reuniones o a mostrar un humor cambiante. Durante su juicio en Nuremberg, intentó presentarse como un hombre razonable, pero sus ojos hundidos y su piel hinchada delataban los años de abuso. Su intento de suicidio con una cápsula de cianuro fue la última muestra de control en una vida marcada por la búsqueda de evasión a través de la droga. El médico Theodore Morell, que empezó como un obstetra con aspiraciones académicas, terminó como proveedor de todo tipo de sustancias a los hombres más poderosos de Alemania.
Su falta de higiene y sus métodos poco ortodoxos generaron rechazo incluso en un entorno donde la brutalidad era la norma. Los documentos que guardaba en su consulta muestran listas interminables de medicamentos, desde simples vitaminas hasta extractos hormonales de animales. Entre las sustancias que inyectaba a Hitler figuraban extractos de glándulas testiculares de toro, supuestamente para aumentar la virilidad, y preparados de heces purificadas para equilibrar la flora intestinal. Morell creía sinceramente en algunas de estas teorías, pero también comprendía que su influencia dependía de mantener al Führer satisfecho y dependiente. Su muerte poco después de la guerra lo libró de enfrentar un juicio por sus actos, pero no del juicio de la historia. Otros médicos del régimen, como Karl Klauberg y Sigmund Rascher, fueron condenados por experimentos atroces, incluidos tests de congelación y esterilización que causaron sufrimiento inimaginable. El contraste entre estos profesionales de la medicina y el juramento hipocrático que supuestamente los regía subraya la profundidad de la corrupción moral. La adicción y la brutalidad eran dos caras de la misma moneda en el Tercer Reich. Se dopaba a los soldados para que mataran sin dudar. Se dopaba a los líderes para que siguieran soñando con victorias imposibles y se sacrificaba a los prisioneros en laboratorios sin escrúpulos. Al contemplar estas historias, uno no puede evitar preguntarse hasta dónde puede llegar un sistema que renuncia a la ética en nombre de la eficiencia y el poder. Epílogo: herencia de un imperio dopado. La historia del uso masivo de drogas en la Alemania nazi es una ventana a los rincones más oscuros del régimen. Las pastillas que impulsaron a los Panzers a atravesar Polonia, los cócteles que se ensayaron en laboratorios de la muerte y las inyecciones que mantenían despierto al Führer revelan la obsesión por la eficiencia a cualquier precio. Bajo la retórica de la pureza y el sacrificio, el Reich jugó con la química como arma. Convertir a hombres en autómatas químicos parecía una solución fácil a las limitaciones de la carne, pero la factura fue devastadora. Al final, ni las drogas pudieron salvar al régimen. El cansancio acumulado, las adicciones y los efectos secundarios minaron la moral de los soldados y expusieron la hipocresía de unos líderes que se dopaban mientras predicaban la fortaleza natural del pueblo alemán. Hoy sabemos que la Blitzkrieg no fue solo fruto de una brillante estrategia militar y de la maquinaria industrial, sino también de millones de pastillas que inhibían el sueño y el miedo. Sabemos que en los campos de concentración se probaron drogas experimentales sin ninguna consideración por la vida. Sabemos que la élite nazi no era una casta de superhombres, sino un grupo de hombres enfermos que dependían de jeringas y frascos para funcionar. Recordar estas historias es indispensable para entender hasta dónde puede llegar la deshumanización en tiempos de guerra. El Tercer Reich murió, pero su legado químico persiste como advertencia. Cuando la ciencia se pone al servicio de la destrucción y se desconecta de la ética, las consecuencias son siempre monstruosas. El epílogo de esta tragedia no se escribió solo en los campos de batalla, sino también en los laboratorios, donde se manipularon sustancias sin escrúpulos, y en los hogares, donde se normalizó el uso de estimulantes. Tras el colapso de Alemania, las fábricas de Temmler quedaron bajo control aliado. La producción de Pervitin se detuvo, pero la fórmula no desapareció. En la posguerra, la metanfetamina se convirtió en una droga clandestina y resurgió en forma de cristales en diferentes países. Las lecciones de la Blitzkrieg se olvidaron. En conflictos posteriores, como la guerra de Corea, de Vietnam y de Irak, los ejércitos volvieron a recurrir a las anfetaminas para mantener despiertos a pilotos y soldados. El debate sobre el uso de estimulantes sigue abierto. ¿Es legítimo exponer a los soldados a sustancias que pueden deteriorar su salud a largo plazo? ¿Hasta qué punto la necesidad militar justifica sacrificar el bienestar mental? Las historias de los supervivientes de la Wehrmacht, de los prisioneros utilizados como cobayas y de los líderes atrapados por su propia dependencia, nos recuerdan que hay líneas que nunca deberían cruzarse.
el lado oscuro de la droga y la guerra no pertenece al pasado. Es un espejo incómodo para el presente. Que esta narración sirva como homenaje a las víctimas invisibles de un experimento que deshumanizó a millones y como advertencia para que la ciencia y la medicina nunca vuelvan a ser cómplices de la barbarie. El legado de la droga nazi también se filtró en ámbitos inesperados. En los años posteriores a la guerra, algunos de los químicos que habían trabajado en Temmler migraron a la industria farmacéutica civil. Se desarrollaron nuevos derivados de la metanfetamina para tratar la narcolepsia y el trastorno por déficit de atención. Estos medicamentos, aunque regulados, comparten un origen con el Pervitin. En los años 60 y 70, el uso recreativo de anfetaminas se disparó en movimientos culturales y en escenas musicales. La historia del Pervitin nazi fue rescatada por periodistas e investigadores que advirtieron sobre los paralelismos entre la dependencia de los soldados y la adicción de los jóvenes hippies o de los estudiantes que tomaban pastillas para estudiar más. En el deporte de alto rendimiento, las anfetaminas se utilizaron para mejorar el rendimiento hasta que las federaciones internacionales prohibieron su uso. En el ciclismo, en el atletismo y en el fútbol se detectaron casos de dopaje con derivados de la metanfetamina. Cada vez que se descubre un nuevo escándalo, los historiadores recuerdan que la raíz de este problema se encuentra en las guerras y en la obsesión por superar los límites del cuerpo a cualquier coste. La memoria del Pervitin nazi sirve así para conectar conflictos distantes: la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el mundo del espectáculo y el deporte. Nos recuerda que la tentación de usar la química para ganar ventaja no ha desaparecido. Frente a esta tentación, es imprescindible mantener viva la conciencia de las consecuencias. Las voces de los veteranos que se arrepintieron, de los prisioneros utilizados como cobayas y de los líderes atrapados en su propio delirio, deben seguir sonando.